Estamos en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra, con dos invitados muy especiales, la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, y del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, ambos senadores de la Comisión Primera Constitucional del Senado. Sí. O sea, tenemos hoy un programa muy entretenido, con temas muy discutidos. Queremos que Angélica Lozano nos diga qué podemos destacar de su hoja de vida. Usted fue alcaldesa local, estuvo en el Congreso, estuvo en la UTL, creo que Antonio Navarro Bol, estuvo como representante a la Cámara, fue una congresista destacada, ahorita ascendió al Senado. ¿Qué más podemos decirle a los colombianos? No, usted ya resumió ahí mi hoja de vida. Ciudadana común y corriente, clase media y vocera de gente como usted. Ciudadanos puros y no, pues no le hago mandados ni trabajo para grandes intereses o algo así. Entonces, ciudadana es el mejor título y el único. Senador Rodrigo Lara, abogado, ¿no? Sí, señor. Un gran abogado destacado, fue presidente de la comisión de la Cámara de Representantes. Sí, señor. O sea, vicepresidente del Congreso de la República. Así es, ahorita sí, es presidente además del partido Cambio. Ya no lo soy, no. ¿Ya no Dejé es? de serlo hace más de 2 años, tal vez. ¿Y qué más podemos decir de su hoja de vida? Tiene intervenciones muy destacadas en la Cámara y ahorita en el Senado, en temas como la reforma a la justicia, en la reforma política. Es decir, las intervenciones suyas las están mirando mucho los colombianos. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. Pues estamos aquí para, como lo decía muy bien Angélica, representar el interés general. Yo creo que el ejercicio de representación de un congresista es una gran dignidad, es un oficio muy hermoso, porque no puede haber oficio más hermoso que representar a los colombianos. Y esa es nuestra tarea y yo creo que esa representación del interés del ciudadano, de los colombianos, está por encima de cualquier otra consideración y a mí me enorgullece todos los días poder ser vocero del pueblo colombiano. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la consulta anticorrupción. Es una consulta que sacó 11.600.000 votos. El presidente Iván Duque sacó 10.300.000 votos. Por primera vez se pone un mecanismo de la Constitución Nacional de 1991 a consideración de los colombianos. Sin embargo, no pasó al umbral. ¿Por qué no le repetimos a los colombianos cuáles fueron las preguntas? Ese votar 7 veces sí no era fácil, complicadísimo. Pues es un hecho sin precedentes en el que logramos unir a los colombianos. Esto lo firmó primero y lo votó gente de todo el país, de todas las edades, estratos, estilos, ideas, y es un clamor en el que la ciudadanía le reclama y le exige, le impone a la clase política ajustes institucionales y cambios para de verdad ponerle tate quieto a la corrupción. ¿Qué ha respondido la clase política? Bueno, primero entonces el presidente Gran Pacto Nacional invitó a todo el mundo a la Casa de Nariño, una actitud muy positiva con Timochenko, con los de todos los partidos, empezando por el de él, el Centro Democrático, y hubo 2 compromisos. Vamos a redactar juntos entre todos los proyectos y los vamos a radicar en el Congreso para que se aprueben. No importa que faltaron 3 centavos para el peso, dijo el presidente y dijeron los presidentes de todos los partidos, que faltaron 2 pesos para el umbral, no importa, esto es un mandato ciudadano y lo vamos a sacar adelante. Entonces los vamos a radicar con mensaje de urgencia. ¿Qué quiere decir mensaje de urgencia para los ciudadanos? Es algo que solo puede poner el presidente Duque, ni Lara, ni yo, ni cualquier congresista, solo el presidente de la República. Y es un mensaje para que el Congreso discuta de una forma más abreviada, rápida, unidos, Senado y Cámara, y entonces hace que los proyectos en realidad avancen. Pues nos hizo conejo el gobierno porque el tal mensaje de urgencia llegó 52 días después de la radicación de los proyectos. Lo que debió hacer el 17 de septiembre el presidente Duque lo hizo el jueves 5 o 6 de noviembre. Y ahí ese es el punto clave crítico por el que muchos de los proyectos están muertos o están muriendo, languidecen, están en estado de coma. El Congreso hundió definitivamente el punto 1 de reducción de salarios de los congresistas. La Cámara negó el punto 7 de ponerle el límite de máximo 3 periodos en una corporación, en el Congreso, en el Consejo. Lo hundió la Cámara, pero en otro proyecto que van dando la reforma política del Senado lo revivió, pero quiero ver qué pasa. Van bien 2 puntos, el punto 2, que fue el más votado, el de quitar los privilegios de cárcel especial
a los bandidos de cuello blanco va bien, va a ser ley pronto, en diciembre, porque lo pudimos articular con un proyecto que ya venían dando en la Fiscalía. Va bien el punto 3 de pliegos tipo de contratación. Hoy la mitad de la contratación hoy es a dedo para el amigote, licitaciones de uno, de yo con yo. Los pliegos tipo lo aprobamos la semana pasada en la Comisión Primera. Y los otros proyectos están muriéndose. El de la ley antimermelada no le pusieron mensaje de urgencia, o sea que hay un mensaje del presidente como, no, con la mermelada no se metan, dejémoslo tal cual. Y a los otros 3 proyectos, rendición de cuentas, hacer pública la información patrimonial y conflictos de interés, les llegó el mensaje de urgencia el jueves, así que Lara y yo y todos, sobre todo ustedes, tenemos la oportunidad de sacarlo adelante si ustedes presionan a los de todos los partidos políticos, no importa si usted votó o no votó por cualquiera, es una exigencia de los colombianos. Senador Lara, aprovechemos sus conocimientos de derecho y sobre todo el aspecto constitucional y expliquémosle a los colombianos por qué en la Cámara de Representantes se declararon prácticamente impedidos para votar un punto taquillero de la consulta, que era la rebaja de los sueldos a los congresistas y a las altas dignidades del Estado. Es inverosímil, francamente, es absolutamente incomprensible que la Comisión Primera de Cámara se haya declarado o hayan presentado básicamente impedimentos en un 80-90% respecto de una norma que buscaba pues bajarle los salarios. Yo no logro encontrar el conflicto de intereses porque pues se entiende que un conflicto de intereses es anteponer su interés individual al del país, al interés colectivo. Y pues en este caso yo no sabía que está en el interés de esas personas bajarse, perdón, que es contrario al interés del país y en interés de las personas que se declaran impedidos bajarse el salario, es decir, es el mundo al revés. El impedimento se va para evitar conflictos de interés que puedan beneficiar a la persona y obtener un beneficio, una utilidad del trámite de una norma, y en este caso pues es al revés, porque se están bajando el salario y por el contrario están contribuyendo a mejorar, digamos, el presupuesto de los colombianos, a liberar recursos para que sean invertidos en otros asuntos distintos al salario de los congresistas. Por eso yo no logro entender, digamos, esta cascada de impedimentos que radicaron en la Comisión Primera. Me pareció inverosímil. Pero ¿no le parece que es injusto, por ejemplo, que suba el salario, los altos salarios del Estado, suba igual que el salario, como se sube el salario mínimo? Es decir, mientras que el salario se sube el 5%, pongamos, del salario mínimo 800, sube 40.000 pesos. Si le subimos el 5% a un alto congresista, a un alto dignatario del Estado, que también le sube el 5%, pues la diferencia es mucha. Porque si gana 30 millones, 5 por 3, 15, o sea, le sube en el mes 1,5 millones de pesos, al otro le sube 40.000 pesos. ¿No es mejor proponer una reforma constitucional que haga posible que los salarios suban de una forma diferencial? Pues en este caso hubo un mandato popular, digamos, no se pasó el umbral, pero bueno, si revisamos el censo podríamos alegar que sí se pasó el umbral. Sí, este es un censo muy extraño, pero bueno, más allá de lo que produjo y de los resultados del censo, que es otro debate, pues hubo 11.600.000 personas que se pronunciaron y le pidieron al Congreso de la República que se baje los salarios. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero uno se debe a la población, uno se debe al elector y ese es el jefe del congresista. Y por consiguiente, si uno recibe 11.600.000 votos pidiendo que nos bajemos el salario, eso no se discute. Nos bajamos el salario y punto. Bueno, vamos enseguida a un nuevo corte de mensajes institucionales. Ya regresamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos 2 mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con
Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las de las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. A ver, senadora Angélica Lozano, hay 2 proyectos de reforma constitucional, o sea que tienen 8 periodos legislativos en 2, digámoslo así, en 2 legislaturas consecutivas. ¿Cuáles son esos 2 proyectos de reforma constitucional que ya se hundieron prácticamente? Le traduzco a los ciudadanos, una reforma de constitución tiene 8 debates, una de ley tiene 4. Esos 8 debates se tienen que dar en un año. Ya se hundieron, ya se negaron, ya se enterraron el de reducción de salarios de congresistas y el de ponerle límite a la reelección de 3 periodos. Esos eran reforma constitucional y ya se hundieron. El de límite a la reelección vamos a ver si sobrevive por otra cosa que aprobó el Senado. Bueno, senador Lara, usted mencionó el tema del DANE. Es un tema complicadísimo. Si esas cifras del DANE, de acuerdo a las proyecciones, hay muchos entes territoriales que van a sufrir porque las partidas no van a ser iguales. El debate electoral y las elecciones van a ser totalmente diferentes. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República frente a un tema como este? Pues yo creo que tenemos la obligación de estudiar muy bien esos resultados, porque hay resultados que son extraños. Por ejemplo, es más, y el mismo DANE ya ordenó la revisión de los resultados del censo en departamentos como Nariño, Chocó y Valle. De acuerdo con los resultados, por ejemplo, obtenidos en el departamento del Valle, esta reducción en la población estimada llevaría, por ejemplo, a aumentar el número de personas, por ejemplo, que en el Valle están afiliadas al régimen contributivo de salud. Es decir, en el Valle del Cauca, según las cifras obtenidas por el censo, nosotros tendríamos al 81% de la población en el régimen contributivo, lo que es francamente contraintuitivo y contrafactual, porque pues ningún departamento del país se tiene apenas un 20% de informalidad y un 20% de la población en el régimen subsidiado de salud. Y yo creo que las cifras respecto del régimen contributivo y del régimen subsidiado pues no engañan ni mienten. Entonces hay, digamos, una diferencia entre lo que dice el censo y las afiliaciones a la seguridad social. Obviamente que si usted baja el número de habitantes del país, pues las cifras que muestre el gobierno nacional en materia de política social, en materia de indicadores sociales, pues van a ser maravillosas, porque veníamos proyectando unas cifras con una población mucho mayor, 3 o 4 millones de habitantes. Si usted saca 3 o 4 millones de habitantes, pues esto se puede volver, digamos, un país que con unos resultados en 1 o 2 años absolutamente inimaginables en progreso y en mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. En el papel. En el papel, por supuesto. En el papel con base en las nuevas cifras del censo. Pero yo creo que eso hay que mirarlo con mucha prudencia, no se pueden emitir juicios de valor definitivos. Existe un temor muy grande de que el flujo de migrantes venezolanos destruyera los indicadores sociales y dejara muy mal parado al gobierno, pero como ahora somos 3 millones de habitantes menos, 4 millones de habitantes, hasta 5 millones de habitantes menos de lo que se había proyectado, pues los indicadores sociales van a ser extraordinarios. Un país que ha bajado la informalidad, un país que ha bajado el desempleo. Sube el PIB. Sí, que ha bajado la tasa de desempleo, un país que ha subido indicadores de cobertura en salud. Pero en muertes violentas, por ejemplo, en Cali.
Bueno, eso digamos, el Aumentando. porcentaje de muertes violentas sí podría, por supuesto, aumentar. Bueno, eso tiene usted la razón. Claro. En ese indicador, digamos, sí sería negativo, pero el resto de los indicadores sociales mostrarían, pues, en cuestión de 1 año o 2 años, pues, que el gobierno es de una eficacia inédita. Bueno, Crítico tema. pero de todo esto, senadora Angélica, ustedes que están en la comisión primera, veo embolatado muchos debates, veo embolatado la reforma política, veo embolatada la reforma a la justicia, veo embolatado este tema anticorrupción. ¿Qué podemos hacer? Pues mire, la reforma a la política de la justicia son proyectos muy malos, muy mediocres. Por eso es que se han hundido. Nosotros votamos no de frente y pedimos hundirlo con sinceridad. Dijimos, estos proyectos son muy malos, paremos acá en primer debate y hagámoslo bien, le pedí al gobierno. Pero en el Congreso existe algo que es como una cortesía, entonces a muchas bancadas les da pena decirle no al Congreso, entonces se ha ido aprobando, pero son proyectos muy tímidos que no resuelven ningún problema de acceso a la justicia ni de la democracia. A usted, ciudadano, le toca más bien alistar la plata dizque para subir el IVA. ¿Qué podemos hacer? Que si está en nuestras manos, ustedes empiecen a llamar, a escribir, a presionar, a exigirle a todos los senadores y representantes de todos los partidos de todo el país, diga sí, apruebe los proyectos de la consulta anticorrupción que entran ahorita con mensaje de urgencia a la discusión. Concéntrese en comisiones primeras de Cámara y Senado. Este es el canal del Congreso, maravilloso que puedan ver, o entren a la página, Google, busquen quiénes están en Cámara y Senado. Gente de todos los partidos, somos 22 en Senado, como 37 o 38 en la Cámara. Ellos son el primer paso en esa sesión conjunta que va a haber. Son proyectos de rendición de cuentas, que usted sepa en tiempo real quién vota cómo, porque a su pueblo van y le echan maravillas y vamos a hacer la carretera y no sé qué, y aquí en Bogotá son los primeros que clavan el IVA, que le van a poner el IVA del 19%, que van a grabar las pensiones, que van a hacer más caro el servicio funerario, que va a aprobar unas exenciones multimillonarias a 5 o 6 ricos del país, mega empresas de más de 1,5 billones de pesos, pero usted lo van a clavar. Entonces, ese proyecto de rendición de cuentas es clave, porque una cosa es que uno se autovenda, ay no, yo hice, yo hago, no, usted solito puede rastrear y se va a hallar sorpresas fantásticas. Congresistas que pronto usted no conoce, que representan su agenda, que le gusta lo que proponen, lo que hacen, lo que votan, y otros que usted se va a desanimar, a desinflar, para decir, no, qué paquete chileno, este no es. Entonces, hágale seguimiento. Ese proyecto de rendición de cuentas cambia la política porque pone a concejales, diputados, representantes, a todo el mundo a rendir cuentas. Hacer pública la información patrimonial, no solo la declaración de renta, sino el registro de bienes y patrimonio y los conflictos de interés, que usted sepa y dice, con razón, si es que no dejan poner el IVA o discutir siquiera los impuestos a las iglesias o a los productos ultraprocesados, comida basura que solo engorda y genera enfermedad pero no nutre, no, con esos no los toque, porque es que entonces financia la campaña. Entonces esos proyectos exija que se aprueben, son los puntos 4, 5 y 6 de la consulta anticorrupción, que entran a discusión ahorita última hora en Nochebuena, porque el presidente Duque hizo conejo, pero entonces este mes hay que presionar. Vamos de nuevo a un corte de mensajes institucionales en el canal Congreso, programa Pido la Palabra. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos 2 mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. De regreso aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Senador Rodrigo Lara, no puedo dejar de escapar esta oportunidad para preguntarle una reforma que se planteó en la comisión primera
sobre el tema de la Justicia Especial para la Paz. Ese tema es candente, ese realmente es la arquitectura de los acuerdos. Sí. Y allí, pues obviamente, hubo un acuerdo, que obviamente los gente de las FARC no está de acuerdo con esa ampliación de los magistrados. ¿Qué opinión tiene sobre ese acuerdo, senador? A ver, Griserio, en efecto, la existencia de una jurisdicción transicional es de la esencia de los acuerdos. Y al mismo tiempo es necesaria esa existencia de esta jurisdicción para poder pasar la página y cerrar un conflicto. Cuando se pone fin a un conflicto, se entiende que el gobierno acepta que la contraparte armada con la que ha estado luchando es un actor político, en armas. De lo contrario, usted no puede declarar conflicto cuando está enfrentando una banda de asaltadores, pues lógicamente, pero si usted quiere terminar en una negociación, en un conflicto, tiene que declarar a la otra parte un actor armado. Por consiguiente, para poderle poner fin a ese conflicto, debe existir una jurisdicción que tome en cuenta el carácter político de ese grupo armado y que imparta justicia con unas reglas de justicia transicional que toman en cuenta el carácter político de ese grupo armado. Esa es básicamente la razón y la justificación de la JEP. Y como toma en cuenta el carácter político, las penas que se van a imponer no son penas eminentemente retributivas, sino que son penas que tienen un elemento retributivo menor, pero que tienen en cuenta, por supuesto, el carácter político de esa agrupación armada. Eso permite imponer sanciones, digamos, transicionales o sanciones alternativas que llaman, lo que sería un grave crimen de lesa humanidad o un grave crimen de guerra que en la jurisdicción ordinaria obtendría una pena de 40, 50 o hasta 60 años, se convierte en una pena de 5 o 6 años alternativa, con condiciones de reclusión o de vigilancia o de libertad o de restricción de la libertad distintas, pero naturalmente que la ausencia de ese carácter retributivo de 40 o 50 años debe materializarse y compensarse en otros factores como son la verdad y la reparación. ¿Cuál fue, digamos, mi objeción respecto del proyecto que presentó el Centro Democrático? Me parece que le ofrecía a los militares un regalo envenenado. A los militares que cometieron, por supuesto, delitos de guerra, graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Porque les estaba diciendo básicamente, no se preocupe, señor militar, tome su sanción alternativa y váyase para la casa sin tener que confesar ni decir verdad. Confesar verdad no significa autoincriminarse, son dos cosas distintas. Entonces, pues, eso sonaba muy bueno para el militar, no tengo que confesar nada, guardo supuestamente los no militares, me voy para la casa. Pero lo que hubiera ocurrido es que la Corte Penal Internacional, al observar esa sanción alternativa sin verdad, hubiera declarado que hay impunidad. Y si declara que hay impunidad, asume competencia y a esos militares y en general a toda la oficialidad colombiana desde 2002 en adelante se le abren indagaciones y causas en la Corte Penal Internacional. Por eso digo yo que es un regalo envenenado. Si usted le quita el elemento de verdad a una sanción alternativa, la Corte Penal estima que hay impunidad y termina afectando a los militares. Yo creo que eso era una manera de decirles, no hablen, quédense callados, tomen su sanción alternativa, váyanse para su casa, pero en 2 años, con perfidia, se hubiera dado cuenta el pobre militar que le abrieron investigación en la Corte. Ese era el punto. Bueno, senadora, se nos está acabando el tiempo. Senadora Angélica Lozano, ¿cómo quiere terminar este programa llamando a la ciudadanía a qué? Con el nombre de este programa, se llama Pido la Palabra. Ustedes, que son los ciudadanos, los que pagan impuestos, los jefes de todos los políticos de cualquier partido, color o tendencia, pida la palabra y hágase sentir. Usted ya votó la consulta anticorrupción. Nos están haciendo conejo. Aquí hemos dado la lucha, hicimos los proyectos a tiempo, hicimos todo, pero quieren tomar el pelo. Hay gente que se resiste al cambio. Usted es el jefe, hágales sentir, exíjales hoy y además el año entrante hay elecciones.
Eso es donde más le duele a los políticos, es en los votos. Anúnciele al que vote no a los productos de la consulta anticorrupción, vétenle los ¿Va a candidatos, votar no el los IVA? voten el año entrante. Senadora, ¿va a votar el IVA? Nosotros vamos a votar no al IVA, le No hemos al IVA. pedido al presidente además que retire la reforma tributaria, pero una cosa además, una cosa es el IVA, que es un esperpento, es un atraco a mano armada, pero además es una cortina de humo para tenernos a todos, a ustedes y a nosotros hablando del IVA, pero por debajo van otras cosas igual de perversas. Si usted es pensionado, le van a clavar impuestos, pero si usted no ahorró para pensión, aportó y no logró pensión, le van a hacer la devolución de sus aportes, tome, le van a quitar un porcentaje. Si su mamá es una viejita que ahorra con 3 millones de pesos en un CDT, va a tener que pagar impuestos. Esta es una reforma de Robin Hood al revés, le quita a los pobres y a la clase media, estrangula a los microempresarios para regalarle a los slim y a los mega multimillonarios, que son bien poquitos del país. Senador Lara, ¿vota el IVA? No, yo no voto el IVA a la canasta familiar. Me parece que el privilegio de la exención tributaria, es decir, el privilegio de la deducción, de la exención, el privilegio de no pagar el impuesto, no debe ir al que tiene, debe ir al que no tiene. Y nosotros hemos venido construyendo un sistema que es como un queso gruyere, que le entrega el privilegio de la exención al gran capital. Además, una exención que no está atada a la generación de empleo. Una deducción o una exención de impuestos que no está atada a la reinversión real y al crecimiento económico y a la generación de empleo. Es una exención y una deducción que permite mayor acumulación de capital y por consiguiente que hace casi irreparable las grandes diferencias sociales que existen en Colombia, porque cada día las va a profundizar más. Es el capital que se preserva, que se protege del impuesto, que termina en gran parte invertido por fuera, generando riqueza y desarrollo por fuera, y en Colombia termina convertido en un objeto de especulación que no genera riquezas ni genera empleo, que es lo que más necesitan los colombianos. Definitivamente hay que volverlos a invitar a ustedes porque el programa nos pasó el tiempo muy corto. Gracias, senadora Angélica Lozano. Gracias. En el programa pido la palabra, ¿no? El cambio es imparable, exíjale a todos los políticos, usted es el jefe, usted manda a todos. Gracias, senador. A usted, Griserio, muchas gracias. A todos ustedes, mil gracias. Aquí en el canal Congreso, el programa Pido la Palabra.